Los saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo este domingo 7 de marzo. Y hoy día vamos a hablar sobre la oración eficaz. Santiago 5:16 nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces hay una oración eficaz de la que vamos a hablar hoy día, porque hay muchísima gente que ora y no alcanza lo que persigue. Hoy vamos a compartir la palabra de Dios acerca de lo que es la oración en el creyente. Pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y te pedimos que la unción del Espíritu Santo esté con este siervo tuyo y con quienes van a escuchar o ver este video. Te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu gracia, por tu fidelidad, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Santiago, maestro cristiano, escribe a la Iglesia universal o católica, porque como todos sabemos, católico significa universal. Entonces escribe a la Iglesia universal o católica acerca de la oración bíblica. Y quiero empezar este mensaje haciendo algo que es importante, una declaración de fe. Somos cristianos bíblicos. Creemos que el fundamento de nuestra fe es la Biblia o palabra de Dios. Entonces, con ese adelanto de nuestra declaración, vamos a ver, tal como nos enseñó el Señor Jesús, vamos a escudriñar la Escritura, vamos a escudriñar la palabra de Dios para extraer la verdad de Dios para nuestras vidas. Entonces, estábamos hablando que Santiago nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho, pero la palabra eficaz en el diccionario significa que produce el efecto esperado, que va bien para determinada cosa, que es una capacidad de alcanzar un objetivo o propósito y produce el efecto esperado. Quiere decir que porque decíamos al comienzo que hay mucha gente que ora, pero no todos oran de manera correcta y sobre todo de acuerdo a nuestro nuevo pacto. Ese pacto que hizo el Padre con el Hijo y con el derramamiento de su propia sangre para salvación, para perdón de nuestros pecados y salvación y vida eterna. Entonces, pero vayamos a Lucas capítulo 11, también lo encontramos en Mateo 6:9, y dice la palabra en Lucas 11:1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Está hablando de Juan el Bautista. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Bien, esta oración, que también la encontramos en Mateo 6:9, y vamos a ir a Mateo 6:9, dice también, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces,
Esta oración, que es una oración preciosa, es un modelo de cómo el creyente tiene que orar. Porque antes el Señor Jesús dice más cuando y orando, no seis vanas repeticiones como gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Antes habíamos enseñado sobre la oración, que es un diálogo. Yo hablándole al Padre y el Padre respondiéndome a mí. Entonces, no es una oración repetitiva. Pero esto es lo que el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos, el Padre Nuestro. Pero luego les cambió la forma de orar en Juan 16:23. Juan 16:23. Cuando dice la palabra, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, estamos hablando que el maestro Santiago, el maestro cristiano, escribe a la iglesia de Jesucristo acerca de la oración bíblica y que corresponde sobre todo al nuevo pacto. Sabemos todos que los 4 evangelios todavía es Antiguo Testamento, todavía es Antiguo Pacto. El nuevo pacto se declara antes en Lucas 4:18, pero se inaugura en el momento que Jesucristo resucita y sube a la diestra de Dios Padre, cuando Él ha cumplido totalmente la obra que el Padre le había encargado. Entonces, estamos hablando de que los 4 evangelios, y espero y oro al Padre para que el Espíritu Santo les dé luz a mí y a ustedes y podamos comprender esto que la Biblia nos explica. Porque luego estamos hablando de que les enseñó el Padre Nuestro, pero el Padre Nuestro era mientras acababa el antiguo pacto. Porque si nos hemos dado cuenta, y cada vez que lo hemos orado, no figura el nombre de Jesucristo. Entonces, esa oración del Padre Nuestro no es del Nuevo Testamento. No es para la iglesia de Jesucristo. No la usaron los apóstoles. Y vamos a ver qué tan cierto es esto que estoy diciendo. Hubo una oración en Hechos 4, cuando vimos en el capítulo 3 la sanación de un cojo de nacimiento. Pedro le dice, oro no tengo, plata no tengo, pero lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tenía Pedro? Tenía el nombre de Jesucristo. Entonces, de ahí van con el cojo al siguiente pórtico de Salomón, pero los sacerdotes, los fariseos, los doctores de la ley, las autoridades religiosas, los llevan al concilio a Pedro y Juan y les prohíben que prediquen en el nombre de Jesucristo, ¿cierto? Y sea notorio, dice a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este nombre está en vuestra presencia sano. Entonces, ese es el nuevo pacto en que la manifestación de poder del nombre de Jesucristo se hace visible. Y bueno, entonces, llamándolos, dice versículo 18, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años.
Vayamos al versículo 23, que es lo que quiero compartir con ustedes. Y puestos en libertad, Hechos 4, versículo 23, vinieron los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Padre nuestro que estás en los cielos, no. Miren qué es lo que dijeron. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor, contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera, es decir, el sacrificio de su amado Hijo Jesucristo por nuestros pecados. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ya no oraron el Padre Nuestro porque eso correspondía a lo que Jesucristo les había enseñado en tanto acababa el antiguo pacto. Se inaugura el nuevo pacto y la oración es en el nombre de Jesucristo. La oración para la iglesia de Jesucristo la encontramos en Juan capítulo 16, versículos 23 y 24. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, y era cierto, ¿no? Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces oramos según la palabra de Dios. Y tenemos maestros en la iglesia dados por el Señor. Gracias, Padre, por esos maestros. Gracias por la unción que está sobre los maestros. Gracias por Santiago, maestro, uno de los primeros maestros cristianos de la iglesia de Jesucristo. Porque Santiago le está escribiendo a la iglesia universal o católica. Le está escribiendo no a una determinada iglesia, sino está escribiéndole a toda la iglesia de Jesucristo en el mundo y de todos los tiempos. Entonces tenemos que dar gracias por los maestros en la iglesia, porque son usados para traernos también luz respecto a la palabra de Dios. En Efesios 4:11, por ejemplo, encontramos que el mismo Señor dio a unos el ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces tenemos maestros en la iglesia, pero nuestro principal maestro es el Espíritu Santo, que nos explica y que nos enseña las Escrituras y que nos lleva a toda verdad. Ahora bien, la oración eficaz del justo, dice Santiago. O sea, está hablando la oración eficaz del justificado, del que cree en Jesucristo, del que es la justicia de Dios en él, del que cree que la obra de Jesucristo en la cruz es una obra terminada y que no hay nada más que hacer, del justificado. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho, dice. Entonces, pero esta oración bíblica que nosotros hacemos, porque nuestra fe está fundada en la palabra de Dios, en la Biblia, entonces esta oración tiene que cumplir con ciertas reglas que están en línea con la palabra de Dios. Y la primera regla es que nuestra oración es al Padre en el nombre de Jesucristo.
Por eso que vemos siempre y volvemos reiteradas veces a Juan 16, 23, 24. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que en todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Y esto lo dijo el Señor Jesucristo antes de ir al Calvario. Lo anterior, lo de Lucas 11:1 y Mateo 6:9, fue un año antes, ¿no es cierto? Entonces, y veamos, por ejemplo, Juan 14:6. Juan 14:6. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces nuestra oración tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Nadie viene al Padre. Juan 14:13-14 nos dice la palabra, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y todo lo que pidieres al Padre. Entonces, esa es la primera condición de nuestra oración para que sea eficaz. Es una de las principales reglas que tenemos que tener presente. La segunda es, creamos que recibiremos cuando oramos. Porque, lo comentaba con muchos hermanos, no tiene ningún provecho, por decirlo menos, no tiene ningún sentido, diría yo, orar si no creemos, ¿no es cierto? Marcos 11:24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá, ¿no? Entonces tenemos que creer que recibiremos cuando estamos orando. Mientras estamos orando, estamos creyendo que recibiremos. Oramos creyendo y luego damos gracias, alabamos y adoramos porque hemos creído que el Señor lo hará. La tercera regla entonces sería, perdonémonos si tenemos algo contra alguien. Y seguimos en Marcos 11:24, porque no termina ahí. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y, versículo 25, y, que es una conjunción. ¿Qué cosa es una conjunción? Que une el versículo 24 con el versículo 25. ¿No? Y dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces, perdonemos, ese es algo que tenemos que hacer siempre. Si Dios nos ha perdonado, perdonemos. Es más, rechacemos sentimientos negativos, ira, rencor, porque ¿cómo vamos a ser escuchados si tenemos un corazón lleno de ira, llena de contención, cargados de falta de perdón? Entonces, esa es otra de las reglas para que la oración del justo sea eficaz y pueda mucho. Dice, porque hay algunos que dicen, la oración es poderosa. No, el poderoso es Dios. Nuestra oración sí tiene, cuando es una oración ferviente, o sea, llena de fe, sí va a tocar el corazón de Dios, pero el poderoso es Dios. La cuarta regla sería, dependamos del Espíritu Santo. Sobre todo cuando oramos por intercesión, hermanos. Recordemos que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, es nuestro consolador, es nuestro ayudador, es nuestro maestro. Y vayamos a Romanos 8:26. Romanos 8:26. Esto es precioso, hermanos,
porque miren qué es lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Jesucristo en Roma. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nuestro espíritu, que necesita de la ayuda del Espíritu Santo, no sabe muchas veces lo que tiene que pedir. Nuestro espíritu y el Espíritu Santo que está en nosotros nos va a llevar a una oración realmente eficaz. Nos ayuda a hacerlo bien, porque a veces no sabemos qué pedir o qué orar, ¿no es cierto? Y hay algo que es interesante, hermanos. Estamos escudriñando las Escrituras y estamos hablando sobre cosas que son de nuestro diario vivir como cristianos. El cristiano se caracteriza por ser hombre o mujer de oración, pero tenemos que saber orar bien y tenemos que tener siempre la ayuda del Espíritu Santo. Por ejemplo, algo que no vendría mucho al tema, pero se los digo, no podemos orar por los perdidos. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasa? ¿Está equivocado el pastor? No, vayamos a lo que dice la Escritura. Mateo 9, 38. ¿Nos interesan los perdidos? Por supuesto que nos interesan los perdidos. Pero miren qué es lo que dice. Y perdidos tenemos inclusive en nuestro entorno familiar. Pero a veces no tenemos acceso a ellos porque han conocido nuestra vida o nos conocen bien perfectamente y no nos escuchan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. En Mateo 9:38 dice: Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y antes dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. También dijo que nadie es profeta en su tierra, ¿no es cierto? Y tenemos que reconocer, hermanos, que muchas veces no tenemos la misma eficacia al predicar la palabra de Dios con nuestra propia familia, ¿no es cierto? Y ustedes saben muy bien que el Señor Jesucristo no pudo hacer muchos milagros en su tierra porque dijo que nadie es profeta en su tierra. Entonces, ¿cuál es la solución? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Si tienes un amigo, si tienes un pariente, si tienes un conocido, si tienes una persona con la que has tenido dificultades y quieres llevarlo a Cristo y no lo consigues, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es decir, que use otro instrumento que no seas tú. Amén, hermanos. Quinta regla. Tomemos tiempo para edificarnos en nuestra santa fe, orando en el Espíritu Santo, es decir, orando en lenguas. Esa fuente nunca se seca. ¿No se han dado cuenta, hermanos, que muchas veces comenzamos a orar y de pronto se terminaron las palabras? Pero nosotros podemos seguir orando y seguimos orando y podemos seguir orando todo el día, todo el tiempo que nosotros deseemos en lenguas. Nuestro espíritu y nuestra mente no lo entiende, pero el Espíritu Santo de Dios sí, porque conoce los anhelos de nuestro corazón. Y comenzamos a orar en lenguas y seguimos orando en lenguas y es una fuente que nunca se seca. Y ese orar en lenguas también nos guía a orar por los demás, porque el Espíritu Santo es el intercesor, el que toma el lugar de otro. Y algunas veces, como nos ha sucedido con mi esposa cuando hemos orado, una vez estábamos orando en lenguas y el Señor le mostró cabecitas negras ensortijadas y le preguntamos al Señor qué cosa significaba y nos llevó a orar por los niños de África. Otra vez en una vigilia
en nuestros inicios como cristianos bíblicos, estábamos en una vigilia y yo sentía como que me acuchillaban en ese momento. Estaba con los ojos cerrados y al lado estaba mi esposa y le digo, mira, esta es la sensación que he tenido. Entonces me dice mi esposa, oremos porque puede ser que alguien esté pasando por esa circunstancia. Hermanos, usemos la ayuda del Espíritu Santo. Es más, dependamos de la guianza del Espíritu Santo para todo, inclusive para la oración. Entonces, algunas veces inclusive vamos a sentir hasta los propios síntomas de las personas por las que estamos orando por enfermedad. Y eso es lo maravilloso. Por eso, hermanos, tenemos que ser bíblicos. No podemos, algunos han caído en el misticismo, orando de formas extrañas, orando porque escucharon orar a alguien y les impactó y les gustó. Nosotros tenemos que ser cristianos bíblicos. Nuestro caminar tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Nuestra fe tiene que ser de acuerdo con la palabra de Dios. Nuestra oración tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Espero, hermanos, que lo que haya compartido de ninguna manera les haya traído algún grado de confusión. Lo que estamos haciendo es que estamos saliendo de una vida religiosa que muchas veces estaba carente de la palabra de Dios. Seguíamos la tradición de nuestros padres, de nuestros abuelos, pero hoy conocemos la palabra de Dios. Hoy podemos escudriñar la palabra de Dios y hoy podemos tener la revelación de esa palabra en nuestras vidas, el rema de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te volvemos a pedir, Padre, y te damos gracias por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo se encargue de llevarnos a toda verdad, de explicarnos las Escrituras, de sellar esta verdad en nuestros corazones y caminar en esa verdad, Señor, con seguridad, con confianza, porque para eso tú nos has dejado tu palabra. Tu palabra es vida para el que la halla y salud para todo nuestro cuerpo, sanidad para todo nuestro cuerpo. Gracias, Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos amén, aleluya, amén. Hermanos, tengan un domingo glorioso, un domingo de meditación en la palabra de Dios. Revisemos, hermanos, las Escrituras. Veamos Mateo 6:9, Lucas 11:1. Veamos esa oración que provocó la llenura del Espíritu Santo en Hechos 4:29 al 31. Veamos que tenemos maestros en iglesia en Efesios 4:11. Veamos la verdadera oración para la iglesia de Jesucristo conforme al nuevo pacto, porque estamos en el nuevo pacto. El antiguo pacto ya pasó, ¿no es cierto? Que lo encontramos en Juan 16, 23, 24. Veamos también Juan 14:6, que nadie va al Padre si no es por el Hijo. Veamos Juan 14, 13, 14, Marcos 11, 24. Revisemos, seamos diligentes con la palabra de Dios. No se queden, mejor dicho, con lo que yo les digo. Vayamos a la palabra de Dios. Revisémoslas una vez más. Pidamos la iluminación del Espíritu Santo en nuestras vidas y que nos lleve a toda la verdad. Y nos encontramos en el próximo mensaje.